Buenos días. Damos la sesión, al inicio de la sesión plenaria, extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios, con la excusa de asistencia del compañero Manuel Molina y con el siguiente orden del día. Punto primero, ratificación de la urgencia de la convocatoria. ¿Alguna intervención en este punto? Vamos a someterla a votación de la corporación. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad de la corporación. Muchas gracias. Punto segundo del orden del día. Expediente de solicitud de adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación 2018 del Fondo de Financiación a Entidades Locales y modificación del Plan de Ajuste. ¿Intervenciones en este punto? Señor Castillo, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Hoy venimos para abordar una nueva petición del Fondo de Ordenación, según el expediente para vencimiento de crédito de mercado, retención de la PTE, reintegro de liquidación y vencimientos préstamos y sentencia, por 38.516.393,52 euros. Nuestra postura ante estas solicitudes es conocida tanto en cuanto que no solemos estar, seguimos sin estar de acuerdo básicamente con el plan de ajuste que se plantea y que va a centrar la mayoría de mi intervención. También sabemos los discursos que ya son conocidos de todas las formaciones políticas de esta corporación, sus posiciones, y yo creo que en ese aspecto pues ya son bien conocidas y tampoco hay mucho más que rascar, ¿no? Más allá que nosotros sí defendemos que este tipo de fondos pueden estar bien, pero al final nos resuelve el problema de fondo, ¿no? Que hace falta una reestructuración del sistema fiscal, una reforma de la ley de haciendas municipales y abordar realmente sobre qué modelo de municipalismo queremos para este país, ¿no? Pues no podemos tener administraciones públicas locales que tengan muchas competencias y estén infravaloradas y están infrafinanciadas. Respecto a la modificación del plan de ajuste, que realmente un poco es la madre del cordero de este pleno, ¿no? Observamos cómo hay una modificación donde se habla que hay un incremento de los tributos del 2%, entendiéndolo al crecimiento medio anual. También se nos habla de un incremento del padrón de los tributos respecto al IBI en un 500.000 euros, el IAI 100.000 euros y el impuesto de vehículos de tracción mecánica de otros 100.000 euros, que entendemos que sí, en ese aspecto, es competencia del ayuntamiento el aumento de dichos impuestos. También nos llama la atención que se incluye la tasa de instalación eléctrica, de electricidad, gas, etcétera, etcétera, una medida que nosotros vimos que fue anunciada en 2014 por el concejal Francisco Lara, si mal no recuerdo, en el que se habla de 400.000 euros, que al parecer estaba recogido en el plan de ajuste anterior, pero que por motivos externos se nos comenta de que se va a empezar a cobrar para el siguiente año. Igualmente, y esto también nos llama mucho la atención porque realmente no está firmado el convenio, se nos habla de una serie de ingresos que sí estaban reflejados en los ejercicios 2015-2016, pero que ahora se pasa al ejercicio 2019 del convenio con Agisa, donde se habla de 1 millón de canon por el vertedero, 600.000 por el canon de agua y 200.000 euros por el canon de basura. Y nosotros no sabemos si esos canos realmente ya están negociados, realmente ya están cerrados o simplemente son previsiones que posteriormente pueden que no se den y afecte al fin y al cabo al plan de ajuste incumpliéndose. Igualmente también se habla, y en esto ya fuimos escépticos en intervenciones anteriores, sobre ceñir el plan de ajuste a futuras inversiones. Por ejemplo, en el punto 5 se habla de una inversión perdida respecto al grupo 2 de generación de 800 megavatios de potencia bruta de la térmica, que al final parece ser que no se va a cumplir el proyecto, una mala noticia para el pueblo, pero que, quiera que no, afecta ya que se tenía en cuenta esos ingresos. Igualmente también se apuesta por ingresos futuros del PGOU para 2023-2027, que nosotros creemos que es una apuesta un poco arriesgada porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar la situación económica, la del polígono y ese PGOU que ni siquiera tenemos hoy en día, tanto para ceñirlo a 2023-2027. Y por último, para no extenderme mucho por el tiempo, sí nos llama mucho la atención que en el capítulo de gastos, se habla de que se va a subrogar
el personal de servicios sociales y de los centros de educación para 2019, entendemos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, pero que realmente es una ley que no se ha aplicado. Veremos a ver si se aplica y que realmente no es algo seguro, creemos nosotros, para incluirlo en un plan de ajuste, más cuando esa ley puede que no se cumpla y esas previsiones no solamente puede que no se realicen y el ayuntamiento no subrogue ese personal, sino que puede que incluso tengamos más personal debido a las sentencias judiciales que están por venir o están llegando. Por lo cual nosotros entendemos que el plan de ajuste que se manda al Ministerio en algunas cosas no se va a cumplir, en otras son medidas de dudoso cumplimiento y que aborda numerosas sombras y numerosas dudas para realmente ser un plan de ajuste sólido y solvente. Muchas gracias. Señor Gil, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Desde el Grupo Municipal Popular vamos a votar a favor este Fondo de Ordenación, adherirnos al Fondo de Ordenación, entre otras cosas, porque bueno, es una herramienta que, como bien saben la corporación, es una herramienta que sacó el Partido Popular a nivel nacional para ayudar a los ayuntamientos con la situación económica que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Los Barrios. Podemos hablar de otras alternativas, pero realmente hoy día no hay otra que intentar refinanciar la deuda, intentar poner orden en la situación económica de este ayuntamiento, y es la única herramienta existente ahora mismo para que este ayuntamiento siga adelante, sobre todo para que dé los servicios a los ciudadanos como lo demandan, ¿no? Sí es verdad que las previsiones son muy optimistas. Hay ciertas previsiones que hay de ingresos que son bastante optimistas. Entre otras, pues, bueno, el Plan General de Ordenación Urbana, con unos ingresos de 15 millones de euros, cuando a día de hoy aún no sabemos nada del Plan General. Ya lo preguntamos en un pleno, en qué situación estaba. Nos dijo el concejal de Urbanismo que estaban trabajando en ello y que iban en la buena dirección, pero realmente son previsiones que se plasman en el papel, que lo aguanta todo, lo soporta todo, pero que realmente no sabemos todavía en qué situación está. Luego, con respecto a previsiones de ingresos, como por ejemplo el tema del convenio con la Mancomunidad, también ser optimista. Sí es verdad que se está negociando ahora mismo y que pronto tendremos noticias, pero son ingresos que creo que van por encima de lo que hay previsto, ¿no? Nosotros desde el Grupo Popular no vamos a votar en contra del Fondo de Ordenación, entre otras cosas porque bueno, hemos confiado durante todos estos años en que los barrios tienen que adherirse al Fondo de Ordenación para salir de la situación económica que padece, y es de la única manera poniendo orden a esa deuda tan grande que tiene este ayuntamiento, y es de la única forma que se puede salir de esta situación tan complicada que tiene un ayuntamiento con 24.000 habitantes. Que si no es por este Fondo de Ordenación, pues no habría opción de hacer inversiones, de arreglar calles, de hacer plan de asfaltado, de hacer inversiones que al final la demandan los ciudadanos a través del pago de sus impuestos como derecho legítimo que tienen, ¿no? Por lo tanto, del Partido Popular vamos a votar a favor. Sí, señor Puerto, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. Buenos días y felicitaciones a todos los ciudadanos y ciudadanas de los barrios hoy 4 de agosto, que es el aniversario de la fundación, del primer germen de la creación de este pueblo, tal y como se reconoció hace ya casi 2 décadas. Desde el Partido Socialista, en cuanto al Fondo de Ordenación, hemos venido a lo largo de los últimos años señalando los puntos en los que no estamos de acuerdo, señalando unas medidas muy restrictivas y señalando y criticando ese aumento de la presión fiscal, las previsiones de la enajenación, el deshacerse o la venta, como quieren llamarlo, de hasta 4 parcelas municipales, 2 del sector T5, la ZO9 o la parcela donde se previó ubicar el proyecto de la planta de polisilicio, que al final no pudo verse
pudo verse realizado. Una parcela que, por cierto, creo recordar que estaba libre de carga alguna, como señala también el propio documento del plan de ajuste. Tampoco estábamos de acuerdo en la externalización o en ese cálculo de la externalización de más personal municipal, como decía el señor Castillo, con la aplicación, por ejemplo, en servicios sociales de una ley que se ha paralizado y que no tiene visos de aplicarse. Ese mismo concepto lo lleva repitiendo este equipo de gobierno desde hace ya 3 años, como más externalizaciones, o mantener, por ejemplo, a la plantilla municipal únicamente con las condiciones del estatuto básico del empleado público, como también se señala en el documento. Eso en cuanto a las cuestiones generales del plan de ajuste, de las que desde el PSOE hemos venido dando nuestra postura en los últimos 3 años. Sí es cierto que, hablando ya en concreto del punto que nos trae hoy a este pleno extraordinario, de la modificación en concreta para el próximo ejercicio, para el próximo 2018, ha habido ocasiones en las que este Grupo Socialista incluso se ha abstenido, no ha votado en contra de ampliaciones como esta, entendiendo que no estamos de acuerdo con las condiciones, no estamos de acuerdo con la forma de proceder que está teniendo este equipo de gobierno, pero entendiéndola que sí son necesarias. Este año, después de haber pedido una ampliación por vencimiento de créditos, retenciones, reintegros y vencimiento de préstamos y sentencias judiciales por unos casi 44 millones de euros el año pasado, este año vuelve a venir una ampliación en el mismo sentido, variando únicamente algo la cifra de los 43 y pico a los 38,5 de este año. Sin embargo, incorporando ahí una partida importante como las sentencias judiciales, una partida importante que el PSOE ha venido señalando desde el inicio, desde la amortización que considerábamos incorrecta, que considerábamos contra la norma, el despido de buena parte de la plantilla municipal mediante una amortización de plazas, un procedimiento que ya en su día criticábamos por no ajustarse a la norma, y así, al final, tanto el juzgado de primera instancia como en última instancia el Tribunal Supremo están dando la razón a los trabajadores. Todo eso le está viniendo a este ayuntamiento después de la labor de este equipo de gobierno, y sin embargo desde este equipo de gobierno y desde este alcalde se sigue resistiendo a decir la auténtica realidad de lo que ha pasado en este proceso, la auténtica realidad del coste verdadero de la indemnización a estos más de 100 trabajadores despedidos, y poner verdaderamente luz y taquígrafos, como se suele decir, sobre una situación que este equipo de gobierno ha intentado aplazar y retrasar el máximo posible, y siempre ha estado negando la realidad judicial que también le está ya llegando y le está ya dándole directamente en la frente, como estamos viendo en el último año con todas las sentencias favorables a los trabajadores que están cayendo en cascada. Por eso, el margen de confianza que dimos el año pasado y el anterior en la ampliación, no votándola en contra, para este Grupo Socialista ya se ha agotado, y votaremos en contra de esta nueva ampliación del plan de ajuste. Muchas gracias. Señora Conche, tiene usted la palabra. Muy bien, buenos días. Bien. Para empezar, bueno, pues como todos sabemos, es verdad que ya hemos mantenido durante algún tiempo, prácticamente 2014, discursos muy parecidos, pero creo que hay cuestiones que son importantes que todos tengamos en cuenta. Es decir, como el propio título del Real Decreto, creo que es el 8/2013, perdón, manifiesta, pues es un decreto que va destinado a la lucha contra la morosidad y a los ayuntamientos que tienen problemas financieros. Evidentemente, si no estuviésemos dentro de ese epígrafe, no estaríamos aquí. Nuestra situación por la que nosotros tenemos que elaborar planes de ajustes porque necesitamos entrar en esos fondos de donación por nuestra situación de ruina económica existente. Yo creo que es un tema que ya todo el mundo conoce. El señor Gil ha sido también concejal de Hacienda y aunque no se haya extendido mucho, se conoce, ¿no? Porque aparte que fue una medida del Partido Popular, es porque este ayuntamiento estaba en situación crítica, con una deuda de cerca de 200 millones de euros, y es lo que nos obliga a entrar en un plan de ajuste. Luego podemos discutir si nos gustan más los ingresos, si nos gustan más los gastos, pero que la madera, la acera, la que hay es la que hay, no hay más. Evidentemente, las previsiones, creo que han pasado ustedes por lo alto, porque esta vez no les ha interesado entrar, hay cuestiones importantes. Es decir,
Hay una previsión de ingresos en algunos conceptos de impuestos, pero son por nuevos patrones. Ya los impuestos no van a subir, se quedan estables, ya no vuelven a subir. Ya hemos pasado la peor época del plan de ajuste, con lo cual lo que se pretende, o los nuevos ingresos, están referidos a nuevos patrones, no a la subida, no se contempla ninguna subida más de impuestos. En cuanto a algunas cuestiones que ustedes plantean, como la enajenación de parcelas, lo que decía, es decir, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos pagar la deuda? Tenemos que hacerlo con los activos que tenemos, y tenemos 2 parcelas. ¿Que se venderán o no se venderán? Fácil no es, ¿no? Y hombre, si ustedes leen la prensa, que entiendo que leerán la prensa igual que casi todo, diariamente verán que hay otros ayuntamientos de todos los colores, para que nadie se sienta ofendido, que llevan tiempo intentando vender parcelas locales y se encuentran en la misma situación. Me imagino que para nadie es agradable vender patrimonio, pero si no te queda otro remedio, no hay otra alternativa. En cuanto a la cuestión del plan general, es verdad que es un tema bastante importante. Es una previsión y yo creo que es bastante razonable, en el sentido de que el plazo es el año 2023. Es decir, que si hubiésemos dicho que a partir del año 2018 vamos a recibir una serie de ingresos como los que se plantea aquí, de 15 millones, dirían ustedes, esto está loco, pero estamos hablando de fecha 2023-2027, con lo cual estamos en 2017 todavía, queda prácticamente pues casi una década para concluir ese 2027, y yo creo que hay margen para trabajar. Y si hacemos las cosas bien entre todos, pues yo creo que podemos tener un plan general que favorezca el crecimiento económico de nuestro municipio y pueda generar ingresos. Yo creo que eso no es una previsión desmedida ni que no sea razonable, porque además todos conocemos las posibilidades geográficas que tiene nuestro municipio, que es el corazón de la comarca, y las potencialidades que tiene. Tampoco veo que sea ningún problema. En cuanto a otras cuestiones que se plantean, como la reforma de haciendas locales, efectivamente es un tema importante, pero evidentemente, como ustedes saben, no depende de nuestro pleno, depende de otras administraciones superiores, y mientras no llegue, pues nos tenemos que apañar con los ingresos que tenemos. Evidentemente ya nos gustaría a nosotros, somos los primeros, que recibiéramos los ingresos acordes a los servicios que prestamos, que nos parece que tenemos muchos más servicios que ingresos. Pero no lo podemos contemplar, en estos casos al señor Castillo, perdón, que lo había planteado, porque evidentemente no es una realidad. Evidentemente también hay algunas situaciones, como por ejemplo la que se plantea con el tema de asuntos sociales y demás, que es una previsión, pero bueno, parece que después de reunir algunas veces con un técnico del Ministerio, no es una posibilidad descabellada. Y como digo, igual que la de las reformas de haciendas locales y tributos, sería de justicia que alguna vez los ayuntamientos realmente recibiéramos y tuviéramos las competencias que realmente tenemos que tener, y no duplicidad de competencias, que al final es el ayuntamiento. Una de las causas por las que este ayuntamiento tiene también deudas es porque ha estado subiendo durante muchos años competencias que no le correspondían. Entonces, por ahí. Luego creo que había otra cuestión que planteaban ustedes con el tema, el señor Puerto, con el tema de los gastos de los préstamos y demás. A ver, aquí podemos discutir también todo lo que queramos. Efectivamente, hay una parte que reconocemos, y ya lo reconocimos en el último plan de ajuste, que va destinada a la amortización, al gasto de amortización. Evidentemente, usted sabe igual que yo, o debería saber igual que yo, que no hay un dato fehaciente, entre otras cosas porque no está cuantificado. Y tampoco son 100 y pico. Son menos. Evidentemente, cuando tengamos ese dato, pues lo daremos, porque es público, notorio, que hay que darlo, es decir, por pura transparencia. Pero lo que sí hacemos es prever ese dinero de manera que no afecte a la gestión diaria de este municipio. Otra cuestión es que luego podamos discutir cuánto ha supuesto el ahorro para este ayuntamiento en personal en estos años que llevamos nosotros gobernando, y si la cantidad cuadra o no cuadra, que yo creo que evidentemente, y después de muchísima información que hemos dado, estamos a años luz. Bueno, si no años luz, a una diferencia abismal entre el ahorro y el gasto que posiblemente podamos tener. Pero obvian ustedes una cuestión importante, y es que de esos préstamos, ya se lo conté alguna vez, que el ayuntamiento tiene que devolver, o tiene la previsión, porque son previsiones, no, evidentemente, hasta que no haya sentencia firme, igual muchos de estos temas se pueden ganar y el ayuntamiento no tendrá que hacer frente, o por lo menos de forma inmediata, a esos préstamos. Hay varios préstamos, y algunos de ellos muy interesantes, como es uno de Gama, creo que es con Bankinter. Se empezó con el zaragozano en el año 2000 y poco, con un préstamo de 1,5 millones para refinanciación de la administración local, que luego se firmó otro préstamo de cerca de 8 millones para otro préstamo de refinanciación local, y por último se firmó otro préstamo más para pagar los intereses de los 2 préstamos que nunca jamás se habían pagado. Con lo cual, entre esos préstamos, los préstamos yo creo, y lo digo de memoria, porque no recuerdo bien,
pero yo creo que están en torno a los 28 millones los préstamos que tenemos de empresas municipales, cantidad ostensiblemente mayor a la que ustedes dicen que nosotros vamos a incurrir en gastos que no está ni cuantificada. Otra cuestión importante que no se nos puede olvidar, en estos fondos de ordenación ha habido operaciones importantes como el pago de la Seguridad Social y Hacienda, que nos han permitido optar a subvenciones que antes teníamos la puerta cerrada y que entendemos que es para nosotros como Ayuntamiento, para la Administración, para todo, es algo importante porque podemos acometer reformas de cualquier tipo, programas de todo tipo, culturales, educativos, eso que siempre nos reclaman los vecinos. Es decir, que, hombre, evidentemente todo tiene su parte buena, su parte mala. Hay una componente importante de previsiones, que son eso, previsiones, pero también a día de hoy estamos cumpliendo con el plan de ajuste. Yo creo que algo de credibilidad debemos de tener, porque si empezamos en 2014, estamos en 2017 y estamos cumpliendo, y como digo, las previsiones evidentemente son previsiones, pero yo creo que todavía es razonable, en plazo y en tiempo. Se me olvidaba, ya me acabo de acordar, es que no apunto las cosas. El tema del convenio de Argisa y del canon de vertederos, de todo es conocido, igual que la tasa por ocupación de dominio público, que llevamos muchísimo tiempo trabajando, que no es una cuestión fácil, que es una cuestión también jurídica, para intentar gravar todas aquellas infraestructuras que están en el municipio y que están ocupando dominio público. Evidentemente, la de la tasa de dominio público, esta famosa, que creo que está aquí también contemplada en el plan de ajuste, que está valorada creo que en 400.000 euros, que no recuerdo mal. Sí, aquí está, creo. Sí, en 400.000 euros. Estamos con el inventario de cuáles son las infraestructuras que deberían de pagar este tributo y esperamos que en breve esté ya a disposición de este pleno para poder aprobarla. Y en cuanto a lo que se habla también de convenios con la empresa Argisa o con la mancomunidad para el tema de los servicios. Bueno, señor Gilla es vicepresidente primero, sabe y lo ha dicho perfectamente que estamos negociando para que esas cantidades se puedan cumplir y se puedan incorporar a este plan de ajuste. Por lo demás, como siempre, bueno, pues a reconocer que si no fuera por estos planes estos fondos de ordenación, estos planes de ajuste, este ayuntamiento nunca hubiese pervivido. Aún así, nuestra situación sigue siendo extremadamente delicada. Y bueno, lo único que esperamos es que todo el mundo, en aras de que este municipio pueda seguir prosperando, pues que voten a favor de la propuesta y esperar que, como digo, las previsiones se cumplan y, si es posible, que se cumplan multiplicadas por 2 y por 3. Nada más, gracias. Muy bien, 6 segundos, turno de intervenciones. Tiene usted la palabra, señor. Bueno, una vez visto las diferentes intervenciones de diferentes grupos y el posicionamiento, salvo el del PIBA, al final queda una cosa clara. Solo no podéis sacar esto. Es decir, al final siempre la preocupación por el municipio, por la situación económica del municipio, a ustedes nos han elegido los ciudadanos, pero solos no podéis sacar esto adelante. Nosotros no ponemos, señor Alcochén, no ponemos en duda el que se esté cumpliendo el plan de ajuste. De hecho, no nos toca a nosotros fiscalizar el plan de ajuste. Lo fiscaliza ya el Ministerio de Administración Pública, que es el que os va a decir si esas previsiones son creíbles o no lo son, o si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y luego, pues, os darán o no lo darán. Lo que sí hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando se habla del Fondo de Ordenación se habla de sentencias judiciales y parece ser que solamente vamos al Fondo de Ordenación por las sentencias judiciales. Y no lo digo en este caso por usted. Cuando se acude a un Fondo de Ordenación es por todas las deudas que hay con las empresas municipales, con todas las deudas que hay con los proveedores, deuda financiera y, como bien ha dicho, deuda con la Seguridad Social, que ha permitido que este ayuntamiento se acoja a muchas de las subvenciones que antes no llegaban y que al final revocan a los beneficios del ciudadano, ¿no? Insistir en que si el Partido Popular, en este caso, no hubiera sacado el Fondo de Ordenación o el Partido Popular de los Barrios votara en contra de esta propuesta, el ayuntamiento entraría otra vez en lo que teníamos en el 2011, una situación económica muy perjudicial, una situación económica en la que no se podría hacer ninguna inversión, una situación económica en la que no se podría pagar a proveedores, una situación económica, bueno, pues la que hemos vivido en la última etapa socialista y en el principio de la legislatura del 2011, donde gobernaba el Partido Andalucista en solitario. Nosotros intentamos hacer política de responsabilidad y, en este sentido, creo que esta herramienta es muy importante, es básica para que este ayuntamiento salga adelante. Sin esto, el ayuntamiento, vuelvo a insistir,
no podría hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor Porto. Muchas gracias. Mire usted, señor Alconchel, de su intervención sí que he sacado algunos puntos que me gustaría destacar, la verdad. Hombre, habla usted y me refería precisamente a las sentencias, al tema de las sentencias judiciales por el despido mediante la amortización de plaza. Y usted ha caído en lo mismo que yo decía antes. No podemos cuantificar, no sabemos, no sabemos. Pero bueno, algunas se pueden ganar. Algunas se pueden ganar, señor Alconchel. En los 2 últimos años, eso me lo podrá decir usted mejor que yo. En los 2 últimos años, este ayuntamiento ya lleva gastado por lo menos unos 2 millones de euros en sentencias judiciales de personal que se mantiene dentro del ayuntamiento, con atrasos, con atrasos que han solicitado los funcionarios, con turnos que no se le concedían y lo han terminado ganando en los tribunales, etcétera, etcétera. Nada más que con el personal que hay. Aparte de lo que viene, y usted todavía insiste en algunas se podrán ganar y las que están viniendo están siendo todas, absolutamente todas, favorables a los trabajadores. Después, en el tema de ahorro de personal, yo ya se lo dije, ya se lo comenté en su día y se lo vuelvo a comentar. Usted, a mí me parece, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con que un equipo de gobierno presuma de un ahorro cometido en base a una ilegalidad. Porque si al final, como está reconociendo el Tribunal Supremo, le está reconociendo a los trabajadores, el despido ha sido nulo porque no se han respetado los derechos de los trabajadores, usted, ese ahorro, supuesto ahorro, usted no cuenta el coste de las empresas, el coste del servicio de las empresas que han entrado privatizando los servicios municipales, no cuenta el coste de las contrataciones externas para hacer labores que antes hacían trabajadores municipales y no cuenta tampoco ese coste judicial. Si metemos todo, absolutamente todo, tanto lo que le interesa a usted como lo que nosotros también le recordamos siempre, las cifras no son tan diferentes. Las cifras no son tan diferentes. Además también del coste de la situación en la que está en la que está ahora mismo el mantenimiento de este pueblo. Si metemos todo, no son las cifras tan diferentes. Y sobre todo, en base a una ilegalidad, en base a no haber respetado los derechos de los trabajadores, que por eso el Tribunal Supremo le está dando la razón a los trabajadores. No sé, presumir de no haber cumplido la ley me parece, la verdad es que me parece extraordinario en lo negativo, señor Alconchel. Sí, ha recordado usted que los fondos de ordenación han servido incluso para que nos saquen de la lista de morosos en cuanto a Seguridad Social y Hacienda. Sí, en eso estamos de acuerdo y eso lo hemos discutido y lo hemos hablado más de una vez también en este pleno. Habiendo recibido en junio de 2011 una herencia, como ustedes dicen muchas veces, habiendo recibido o habiéndose encargado en junio de 2011 de una deuda con Seguridad Social y Hacienda de 35 millones y teniendo que pedir 2 años después o 3 años después un préstamo por 48. De 35 en junio de 2011 a 48 que tuvieron que pedir el préstamo cuando ustedes pidieron ese préstamo dentro de este fondo de ordenación. Me habla usted, hombre, eso sí se lo reconozco, señor Alconchel, que llame usted a las parcelas activos. Hombre, eso ya sí se lo reconozco porque cambia usted mucho el discurso con lo que ha dicho en otras ocasiones también en este pleno. Y bueno, en cuanto al préstamo que usted ponía el ejemplo del préstamo de Gama, usted ponía el ejemplo del préstamo de Gama, hablando de las empresas municipales, y pone usted el ejemplo de la empresa que tenía la encomienda de la recogida de la tasa de la recaudación de la tasa del servicio de recogida de residuos inertes de Acerinox. Y hombre, esa tasa y ese ingreso que tenía este ayuntamiento y tenía esta empresa municipal, que desde hace ya varios años y por una decisión que ustedes todavía no han terminado de justificar verdaderamente bien,
este es un ingreso que ya no tiene este ayuntamiento, porque sorprendentemente dejaron de cobrar la tasa. La misma tasa que ustedes reclamaban en su día, que se cobraba de menos, al poquito de entrar a gobernar, dejaron de cobrarla y la pusieron a cero. Una tasa que precisamente también estaba vinculada a esos préstamos que usted decía de financiación de Gama. Lo digo porque hay que decirlo todo, señor Alconchel. Lo digo porque hay que decirlo todo. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor Alconchel. Muchas gracias. Bien, varias cuestiones de las que usted me plantea. Yo creo que no me ha entendido. He dicho, cuando he hablado de sentencias judiciales, que pensábamos ganar algunas sentencias de las que estaban, de los procedimientos que se incorporan a este plan de ajuste. Es decir, una previsión de 40 y pico millones de euros. Y lo que quería decirle era que algunos de esos procedimientos es posible que se ganen y no estén en previsión. No hablaba en ningún caso del tema de los amortizados, que si los procedimientos ya están viniendo firmes y demás. Usted se la quiere llevar a ese terreno y yo le voy a contestar en ese mismo terreno. Usted sabe, como yo, que en el año 2010 ustedes presentan una liquidación, que es el colmo de la ineficiencia política, de menos 13 millones de euros en la liquidación del presupuesto. El 100% del gasto es en personal. Eso es lo que el Ministerio nos dice. ¿Usted cómo pueden ustedes sobrevivir con un gasto de personal desorbitado, manteniendo una plantilla desmedida y además donde había sueldos dispares y complementos, como usted sabe, dados a dedo? Lo que creo que sí con esto es que además, cuando usted habla de ahorro, debería tener en cuenta varias cuestiones también importantes que creo que obvia. Las empresas municipales eran un coste o una hemorragia económica para este ayuntamiento. Esas empresas se cerraron legalmente, eso no lo ha obviado usted. Y prescindimos, o dejaron de pertenecer, creo que fueron unos 60, no es que no recuerdo bien las cantidades, recuerdo de memoria, un grupo de personas importantes dejaron de percibir sus salarios, que al final era una financiación a través del ayuntamiento y no de ingresos que generaban esas empresas. Eso por ahí. Ha mezclado usted el tema de los servicios que están externalizados. Muy bien. Le tengo que explicar también otra cuestión, y usted debería también saberla y conocerla como concejal de esta corporación. Hasta que nosotros nos entramos en el año 2011 no estaban cuantificados ni los gastos de los servicios públicos. Es decir, si usted mira esa liquidación de 2010, se dará cuenta que los servicios se prestaban muy por encima de lo que nosotros estamos pagando por los mismos. Es decir, que probablemente no, seguro, en la plantilla solo de limpieza y parques y jardines se duplicaría o triplicaría el personal que actualmente está dedicado al mismo. Con lo cual no me puede usted decir que eso es un gasto cuando estamos ahorrando de manera importante en ese servicio. Igual le digo, bueno, el tema de la iluminación, donde había una cantidad importante de empleados municipales adscritos al servicio, donde además, y creo que eso lo recordé en algún pleno, cuando entramos, una de las cantidades más importantes de pago a proveedores eran de alquileres de máquinas y de elementos que no tenían ni siquiera estos empleados. En cuanto a las demandas públicas, aquí también se mezcla la demagogia. Es decir, es que han reclamado turnos, sí, pero es que reclaman 1 millón de euros y se quedan 300. Evidentemente todo el mundo reclama lo que le parece y eso no lo podemos discutir, pero entre lo que se reclama y lo que luego se acuerda y las que se ganan, que también se obvian, hay una cantidad importante. Nosotros no tenemos la culpa de tener que defendernos de denuncias. Evidentemente todo el mundo quiere cobrar más y entiende que hace más de lo que dice, de lo que cree que hace. Evidentemente se va al juzgado, pero no solo las que perdemos, es que ganamos evidentemente muchas más sentencias de las que perdemos. Y de las que perdemos, tiene usted que tener en cuenta que entre la cantidad que demandan y la que perciben hay también un abismo importante. Lo que no nos podemos quedar de brazos cruzados y dejar que este ayuntamiento pague todo lo que se reclama. En cuanto a la seguridad social y Hacienda, usted dice que cuando ustedes lo dejaron se quedaron 32 millones y cuando nosotros en 2014 presentamos la solicitud para el pago de las mismas eran 48 millones. A mí algo que no me cuadra, señor Puerto, y yo creo que usted debería también hacer la cuenta. Si en 2011 o en 2012 se amortizan 112 plazas, se cierran las empresas municipales con 60 empleados, ¿no cree usted que la cantidad sube de manera bastante desproporcionada? ¿Sabe usted por qué, no? Por los pagos, por los intereses. Ya le dije yo en su día, le comenté en este pleno, que me parecía que los intereses que cobra la Seguridad Social por las demoras me parecían usura. Sobre todo tratándose de que estamos hablando de administraciones públicas. Me parecía una brutalidad. Haga usted la cuenta y se dará cuenta además de que esos 16 millones evidentemente no son solo de impago, que hay una parte también evidentemente de impago, pero sobre todo de intereses, que es el mayor volumen de esta cifra.
Y otra cuestión importante que también deberían de saber ustedes los ciudadanos es que, por desgracia, desde que entramos en el año 2011, hemos estado intentando ordenar nuestra deuda y si estamos en este momento es porque lo único que hemos hecho es ordenar deuda de seguridad social, pago a proveedores, pago, lo que decía el señor Gil, que no es solo sentencia, que tenemos 50 millones a proveedores, 50 a seguridad social, o sea, tenemos una infinidad de deuda brutal. Y generado por ustedes. En cuanto a que yo digo que las parcelas son activos, efectivamente las parcelas son activos. Yo nunca he dicho que no sean activos, pero son activos ahora, porque muchas de ellas tenían, por ejemplo, la Z9, que gracias a estos fondos de ordenación pudimos pagar un préstamo de 6 millones, de 7 millones de euros, que no recuerdo tampoco la cantidad de memoria, del Banco Santander y actualmente está libre de carga. Y eso es precisamente por nuestra gestión, por incluirlo dentro del plan de ajuste, por el pago de este préstamo y hoy sí es un activo. Pero cuando nosotros entramos no era un activo. Igual pasa con la parcela de Polisilicio, que tampoco está libre de carga a día de hoy. En principio es municipal, parece que está libre de carga, pero tenemos una deuda pendiente con Endesa Generación por valor de 4.250.000 euros. Es decir, que tampoco es oro todo lo que reluce en cuanto a esa parcela. En cuanto a todos activos, usted sabe perfectamente que tanto los cañuelos, el cañuelo como la Gertrudis actualmente no es propiedad del ayuntamiento. Más quisiéramos nosotros que fueran propiedad municipal, con lo cual tampoco son activos. Y en cuanto al préstamo de gama que usted aludía anteriormente sobre el tema de las tasas de inerte, es cierto que nosotros reclamamos que cuando se cobra una tasa se tiene que cobrar por el valor de lo que usted ha aprobado en pleno y no se puede cobrar por debajo. Otra cuestión diferente es que el ayuntamiento nunca prestó ese servicio. Lo prestaba otra empresa y lo hacía con el membrete, además, el ayuntamiento con un membrete de una empresa privada. Y ahí había recibos, facturas, donde la empresa privada es la que sellaba esa factura. Pero aparte de eso, usted creo que sabe o debería saber también que hay una sentencia que anula esta tasa, con lo cual el ayuntamiento lo que decide en su momento, y creo que además está recogido en el plan de ajuste, es gravar con un canon a los vertederos. Si nosotros como ayuntamiento ya no podemos, porque además cambió la ley medioambiental, cobrar este tipo de tasa porque el mercado ya se ha liberalizado, pues tiene que ser otro tipo de hecho impositivo. En este caso lo que estamos intentando es gravar los vertederos con un canon de vertido. Y poco más. Yo creo que ya le he contestado todo lo que usted plantea y, como digo, si alguna desgracia tiene este ayuntamiento es el haberles tenido usted durante un montón de años gestionando y el habernos dejado 200 millones o 200 y pico millones de deuda. Nada más. Bueno, pues